Gabriel Alexis Plasencia Salmerón estudió Administración de Empresas Turísticas y actualmente estudia Derecho. Él me ha contado, yo lo conozco pues, pero además me contó que tiene más de 12 años de hacer activismo en VIH y que todo inició porque vio un trato inadecuado hacia un paciente y pues ahí se enroló y la verdad es que es muy asertivo. Entonces, eh, ¿qué pasaría si te dijeran que tienes VIH? La perspectiva del paciente. Te dejo el micrófono, Alexis. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y claro que sí, es prácticamente lo que me tocó vivir o como me tocó inmiscuirme en el tema. Hace poco más de 12 años, acompañé a un paciente a su consulta y nos sentamos de forma junta. Yo creo que como todos vamos al IMSS, no antes de la pandemia, claro. Y sale una enfermera y me dice, no tan juntos, por favor. Yo dije, a lo mejor va a ser por comodidad, va. Posteriormente sale de nuevo, me dice, no, es que tantito más separados. Y me quedo, bueno, ¿cuál es el motivo? No, es que no te vaya a contagiar, no se te vaya a pegar. A lo cual, pues yo ya molesto, porque esa fue mi reacción, le digo, no entiendo el sentido. Digo, es una persona que yo conozco, con la cual convivo, es cercana a mi persona. Digo, nunca me ha pasado nada. ¿Qué pasó? Si no, es que ya ves que como es de peligroso el SIDA. Lo más lamentable fue de que lo dijo en frente de los demás pacientes que iban o acudían a esta instancia médica. Y pues obviamente todo el mundo volteó, los colores vinieron, fueron, etcétera. Entonces, ahí fue donde nace mi incursión en el tema. Me acerqué ante un precursor aquí en Colima, que fue Jorge Iglesias, en paz descanse, uno de los activistas que afrontó de cara tanto su proceso serológico como también el activismo ya desde la perspectiva como viviendo como PBBS, ¿no? Una persona que vive con el virus, y también que lucha por los derechos. Me dijo las formas de contagio o de transmisión, que se me hace la palabra más adecuada. Este, Me enseñó pros, contras, etcétera. Y bueno, en ese sentido, quise crear una incidencia desde lo personal, porque bueno, si a mí me dolió y no me lo dijo a mí, ahora la otra persona, pues, ni qué decir. Total. Tras todo esto, me surgieron muchas dudas, me empecé a preparar y fue como comenzó mi carrera. Posteriormente empezamos a incursionar en algunas otras organizaciones hasta crear la actual que tengo, ¿no? Colima Vive, aquí en el estado de Colima. Y bueno, yo en este caso sí he visto la evolución que se ha tenido como el Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE, también lo que viene siendo los capacits en tocante a la atención o inclusive los hospitales estatales, como han, digamos, cambiado la actitud, porque antes sí era muy, muy lacerante, era prácticamente como si estuvieras traficando droga. Yo creo que eso era mejor visto que cuando ibas con la persona o cuando eras la persona. Sin lugar a dudas, sí ha habido cambios, pero todavía tenemos grandes estragos, grandes, violentaciones. Por ejemplo, hace poquito, me contaron el caso, y por ahí lo estoy documentando, de Chiapas, en donde un doctor del IMSS, cuando se enteró que el paciente iba, por confirmatoria de prueba rápida, tanto la cartilla se la aventó, tenía que ocultarlo, obviamente no quiso ni tocarlo, este, el, el paciente obviamente al terminar quiso darle la mano para saludarlo, no se la aceptó. Entonces, vemos una doble estigmatización, una falta de preparación. No hablamos de lo académico. Comprendo y entiendo que el sentir de ustedes como profesionales de la salud es importante, su evocación hacia el documentarse, hacia el crear conciencia ustedes mismos sobre qué estrategias pueden crear para que sus pacientes
para que cada uno pueda adquirir una mejor calidad de vida y que los tratamientos que conllevan puedan tener pues una respuesta correcta. Pero, ¿qué es lo que está pasando más allá? Algunos se están enfocando solamente a la parte clínica, al virus como tal, pero se los está olvidando que el virus de VIH, ese nombre no va a cambiar, ese nombre no se va a quitar, ese nombre no va a emigrar ni va a desaparecer, pero en cambio sí cambia el género, el sexo, la práctica, la identidad de la persona. Ya hablamos de que ya les ponemos nombres, Lupita, Rosa, Alexis, no sé, Jorge, Juan, y queremos dar, como profesionales de salud, un trato muy cuadrado, que hasta donde yo entiendo, y lo comprendo hasta cierto punto, el no inmiscuirse afectivamente con sus pacientes por el tipo de peso que ustedes llevan en carga y que pues es obviamente que entre más estén compenetrados moralmente o efectivamente con un paciente cuando lo pierden, pues obviamente la afectación va en aumento. Inclusive se puede crear un miedo al rechazo de laborar en este rubro. Pero yo creo que debería de trabajarse ese sentido, una parte media donde realmente la persona se siente identificada y clara, porque por ejemplo, nosotros, a un servidor, por ejemplo, siempre van con un médico y regresan y me dicen, oye, es que sabes que me siento así. Y le dijiste a tu médico, ¿por qué no le dijiste? No tengo mucha confianza, me da pena. Desgraciadamente, digo, tal vez caiga mal con lo que vaya a decir, pero por ejemplo, yo también soy muy dado a que no, cuando alguien viene a mí, no le creo del todo lo que habla conmigo, pero y sí me doy a la tarea de investigar si realmente nada más tiene un padecimiento, si existe alguna otra patología que lo esté afectando, si hay algo visible, en fin, ¿no? Pero es lamentable que todavía no se logre a tantos años de incursión en el tema esa podría decirse simbiosis al interior entre el trato doctor-paciente, o más allá de eso, entre el profesional y la persona. Entonces, a veces elevamos demasiado digamos, la palabra, y es ahí donde perdemos ese puente de comunicación claro, concreto, y es donde ellos salen a buscar la información con el amigo, con el hermano, con el primo, que generalmente siempre acaba investigándolo en Internet. Ese medio masivo de información que solamente más que engrosar un canal seguro de información clara, actualizada y científica, nos brinda pues una información no fiable ni confiable. Eso es dentro de la perspectiva personal. Pero realmente lo que a nosotros nos preocupa, nos ocupa es qué está pasando con este otro lado, porque el doctor o la doctora está creciendo enormemente en su conocimiento y es excelente. Puede ser el que tenga más doctorados, más preparación, más títulos, pero cada vez se va alejando más del sentir humano, del poder cooptar y poder capturar la atención del paciente. En caso específico, en Colima hemos hecho trabajo colectivo, por ejemplo, con el doctor Jico, cuando se nos extravía algún paciente, entramos, buscamos, tratar de recuperarlo, ver los motivos que lo orilló a dejar el tratamiento. Sé que ustedes como instancia de salud, llámese IMSS, estatal, sus acciones o su campo de acción es muy limitada. Y eso es, es muy válido porque también sus actividades y sobre todo su nivel de compromiso tal vez no es bien enterado o bien aceptado por el paciente. Y algunos no solamente vienen acompañados solamente del virus, como bien lo decía la doctora hace rato, desgraciadamente cuando viene el paciente con el virus, viene con compañía. Vienen algunas otras patologías que ni siquiera, por ejemplo,
Si un paciente llega por VIH, no quiere decirle al doctor que, por ejemplo, ya le salieron algunos cálculos anales o unas verrugas en el glande, etcétera. ¿Por qué? Porque no existe ese canal de comunicación. Yo sé que a veces lo vemos en retórica porque decimos, bueno, es que mi misión es luchar por su vida, pero en el camino, en el proceso, es ver cómo lo puedo ayudar y qué más puedo hacer dentro de los límites que la ley me permite ir, ¿no? Y eso es muy aceptable, pero sí es necesario recordar que más allá de solamente ver el virus por lo que es materia de estudio, por lo que representa en medida, en tamaño, en proporción y en acción, pues no deja de estar dentro de un ser humano, dentro de la persona que siente, que vive, que piensa, que pues ya de por sí su vida se acabó, aunque hoy día ya cambiamos la práctica de decir así como speech cantadito y pareciera que estuviéramos todos bien adiestraditos en decir, es que ve que es VIH, es una enfermedad crónica, degenerativa, infecciosa, mortal. No lo es ya mortal, porque con el tratamiento pues, ya nos permite tener una calidad de vida normal, siempre y cuando haya obviamente una buena adherencia. Entonces, base a ello, volvemos a caer en los clichés de antes. Yo, por ejemplo, lo hablaba con algunos profesionales de la salud. Yo les decía, pregunta corta, qué es una práctica sexual de riesgo? Me voltea y me dice, es una práctica sexual general pene-ano, o es decir, entre dos varones. Yo me quedo, espérame, una práctica sexual, perdón, una práctica de riesgo es toda aquella que inmiscuya intercambios de fluidos, sea boca, ano, pene, ano, no sé, como le quieran llamar. Mientras hay intercambios de fluidos, para mí, puede ser con pene, con boca, con ano, como quieran llamarle, con vagina, pero es de riesgo. ¿Por qué? Porque no está con una protección, porque no existe un conocimiento pleno del uso adecuado y un acceso a la salud. Entonces, y volvemos a las viejas prácticas, serviles de la doble moral, porque vemos y encontramos que simplemente al núcleo familiar no permitimos hablar del tema porque sigue siendo un cliché. Y las menores, ¿a dónde recurren? Con el hermano que le ayuda a ir con la prostituta, para ir con el amigo, para ir con XYZ a estrenarlo, a inducirlo, pero jamás le dice, oye, es que antes de tener una cópula debes de usar y conocer el preservativo. ¿Sabías que hay lubricantes? Y nos concentramos más, no hay problema, o sea, tú mientras no te vengas dentro no pasa nada. Y de repente tenemos que nuestros índices en madres de familia, en mujeres al interior de los núcleos familiares, donde se supone que existe una relación monógama, este, salen reactivas a VIH y ya son portadoras y ya muchas se quedan inclusive como jefas de familia ante la muerte del esposo. Entonces, y dicen las mujeres, es que a mí nunca, yo nunca estuve con otro hombre. No, claro que no, ella no. Pero el marido, ¿qué tal? Anduvo de ojo alegre, picando, metiendo, corriendo, jugando por donde más no pudo. Y sabrá Dios si tuvo relaciones con hombre, mujer, demonio, lo que sea. Entonces, es la parte gráfica, ¿no? Y aparte, todavía nos escandalizamos y volvemos a estigmatizar o sobreestigmatizar. Vemos que alguien llega por una para que es homosexual, que es transexual, que es travesti o que es de la población LGBT, y lo primero que decimos es, es que lo que pasa es que ustedes es por eso que mueren, porque realmente es lo que se enferman. En lo personal también me tocó, ¿no? Conocer de otro caso que llegó a urgencias ante una unidad médica del IMSS, y yo le preguntaba a la doctora, doctora, ¿no le va a hacer estudios? Es que es homosexual, generalmente todos vienen así por SIDA. Espérame, tan chingona eres que solamente con verla le hiciste todos los análisis clínicos pertinentes y le determinaste.
qué enfermedad tiene, cuál es su patología, cuál es su CD4, sin necesidad de hacerle un tamizaje o qué es, o menos, o sea, tan siquiera una prueba rápida, simplemente a pura vista dijiste, ah, es que como se mira, como se ve, es SIDA. Déjame, tan siquiera esfuérzate tantito, demuestra por qué estudiaste, o de plano de noche te la pasaste, o con quién te la pasaste para que te regalara tu estudio, tu cédula profesional, porque yo sí he sido muy abrupto y yo sí he sido muy tal vez grosero al momento de contestar en esas actitudes, porque yo creo que más allá de esto, el respeto que ustedes merecen es grande, porque ustedes ven una parte que va más allá de lo que tal vez podemos comprender o entender, porque es algo que no vemos, es algo, se podría decir que hasta cierto punto intangible, que logramos desconocer dentro de lo que conocemos, porque a veces no le damos ni siquiera esa certeza, porque no lo vemos y decimos que existe y creamos la conspiración, porque luego existen grupos conspiranoicos que dicen que el VIH no existe, que es una farsa de este mundo mundial, donde los reptilianos están buscando comerse a los menores, o si no, adiestrarlos a ustedes para sacar los líquidos de rodillas, etcétera. Pero damos esa premura por eso mismo, porque vamos siempre separando por completo algo que debería de ser integral, donde el cuerpo médico, que son ustedes los que tienen el conocimiento más especializado, porque debemos de reconocer que como seres humanos, cada uno tenemos las capacidades para estudiar o para estar, se podría decir, identificados con una rama profesional indistintamente de nuestra elección, lo que nosotros nos atrae. Pero ustedes van más allá, ustedes ven algo que nosotros no podemos ver, nosotros no podemos entender o nosotros no podemos analizar. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo es otro, ¿por qué? Porque nuestro gusto es otro, etcétera. Pero su compromiso es muy importante, porque ustedes no solamente ven el virus, sino ven la vida por la persona, porque hablar de VIH es hablar exactamente de vidas, no es hablar de si es solamente una carga, cuánto trae, si ya tiene una nueva patología, si ya trae una tendencia a la baja, si viene en proceso para crear una falla. Todo eso ustedes lo ven, pero ¿qué es que, qué es lo que pasa más allá de eso? El individuo como tal. Pues bueno, nos encontramos con centros donde no están debidamente equipados, porque en sí no nada más es que ustedes se desvivan y se vivan procurando, es cierto, ustedes deberían de tener, por ejemplo, en su centro de atención, el acompañamiento directo de si se requiere un psicólogo, un psiquiatra, por ejemplo, las personas si requieren dentista, etcétera, sentir esa confianza de que por lo menos llegan con una persona y no les tienen que preguntar, oye, ¿tienes VIH? Porque ante esa pregunta, por más que tengas, estés compartiéndola o la estés manejando, es una pregunta que incomoda. Y todavía que un profesional la diga y en delante de alguien más, pues realmente como que te baja y miente la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues llegan a producirse malos trabajos, y digo malos trabajos en el sentido de que si es un trabajo de cuestión de endodoncia, por ejemplo, si la persona no solamente tiene VIH, sino tiene azúcar, pues obviamente no llevó los cuidados para la extracción de muela, etcétera, pues obviamente no va a tener lo mismo los medicamentos y puede tener algunas alteraciones como tal y que luego vienen en consecuencia a querer denunciar y volteas y dices al médico, bueno, es que a mí nunca me dijiste que tenías esta otra patología. Pues no es necesario. Si hubiera un centro integral en donde ustedes tuvieran su propio abanico, pues sería lo máximo, sería lo más propicio para poder también ustedes mismos arroparse porque es muy padre encontrar profesionales en la salud que tienen una gran capacidad, una gran tenacidad de reaccionar de una forma instintiva con conocimiento y poder rescatar la vida.
pero ¿qué más sentirse respaldados con un trabajador social o trabajadora social que contenga información del virus y que esté de forma empática colaborando con el médico internista o con el médico especialista? Pero no lo existe al 100. De hecho, actualmente con nuestro gobierno federal, pues no sabemos ni siquiera los caminos que vayamos a tomar. Digo, volvemos a los tiempos no de antes, donde no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Estamos hablando de que estamos, entre comillas, retrocediendo más de 15 años en temática de VIH, porque si hemos logrado avanzar en el acceso a los medicamentos y a la evolución de los mismos para reaccionar y lograr prolongar la vida, ahora va a ser la premura tratar de garantizar el acceso a estos. Si realmente el federal va a cerrar filas y solamente él va a comprar y los va a entregar los insumos a las demás instancias, o qué es lo que va a pasar. Entonces, hay otro sentir y hay más miedos. Entonces, ya sobre ellos se aúna el vital, ¿no? La falta de comunicación de médico-paciente. Que bueno, en nuestro caso aquí en Colima, pues hemos logrado, por ejemplo, crear acciones muy claras, por ejemplo, con el doctor Kiko, con el doctor Ochoa, en el CAPA, etcétera. Pero más allá de eso, este, todavía sigue la premura de que, por ejemplo, instancias de otros estados no tengan esa sensibilidad en el trato y sigamos teniendo una praxis negativa tocante a la atención, tocante a la referencia. A veces hablamos del abandono del paciente hacia la adherencia del medicamento, que es por mera decisión personal, pero no nos vamos más allá a investigar porque queremos solamente conservar el rubro a llenar y se acabó. Pero puede ser que tal vez el paciente sintió un rechazo, tal vez el paciente fue señalado, tal vez se divulgó la información. Digo, aquí en Colima, cuando nos dimos cuenta quiénes estaban fugando la información, quiénes estaban creando esa hostilidad socialmente, se les contactó, se les apercibió y se les notificó. Con la ley en la mano, discúlpame, eres servidor público, como quien dice, para que te centres en tu cabecita de algodón, y que absorba algo. Tú como profesional de salud, independientemente seas médico, seas trabajador social, seas enfermero, seas lo que seas, pero estás laborando dentro de una instancia pública o privada, te debes de precisamente adecuar a la ley y no te puedes ir más allá. Y si tú sacas la información fuera de aquí, tú estás violentando la la parte personal ahora sí que del individuo. Y haces que la persona, lejos de querer tener una mejor calidad de vida, pues se excluya, se vaya que migre a otro lugar donde posiblemente no va a tener las mismas atenciones que hemos logrado aquí en el estado. Por ejemplo, me he dado cuenta que a comparación de Nayarit, inclusive tuve un caso hace escasamente 15 días, donde nos estábamos dando cuenta de que un paciente allá no tiene los mismos apoyos que aquí en Colima. No hay tantas manos dentro de la sociedad civil organizada o no organizada para poder procurar que el paciente pueda acceder a sus tratamientos, a sus laboratoriales, sin costas. Que si bien es cierto, de hecho a mí se me hacía curioso porque hoy se referenciaba, hoy o ayer creo que salió el tema de Gatel, donde hacía la referencia, a partir de hoy, con el INSABI, el acceso a salud es totalmente gratis. Yo me quedé pensando, a ver, espérame, yo recuerdo que desde que existió el famoso Seguro Popular, o INSABI, este, conozco muchas trabajadoras sociales en turno que se desvivieron por buscar el cómo ayudar al paciente a que tuviera acceso a lo que requería. Y si no nos hablaban a nosotros, las asociaciones civiles, para buscar los elementos y las herramientas para que el paciente tuviera acceso a todos sus estudios y sin costas.
Si bien es cierto, hay cosas que se les escapa de la mano, pero no es por ustedes por ser médicos, sino es por ser la institución o lo que compete. Pero también, si a ello le echamos que como médicos, como médicas, tratamos al paciente como un ente y no como una persona, pues ya lo estamos matando desde ese momento. A mí me tocó ver pacientes en donde llegaban, agarraban un sobre, se lo entregaban y le decían como decir felicidades, ¿no? Tienes ira. ¿De qué haces? Espérame, la preparación, el acompañamiento, el darle información que no es una cuestión de muerte, que es, así se los entregaban antes. Que hoy día ya hemos logrado tratar de acortar esa brecha, lo hemos logrado. Que ahorita, por ejemplo, lo que a nosotros nos surge o nos ocupa es ver el campo de acción de los médicos familiares. Porque ¿cómo puede ser posible que si yo redirecciono a una persona ante el médico familiar para que vaya redireccionada a, por ejemplo, al médico especialista, el médico familiar no quiera mandarle a hacer sus estudios, por lo menos los laboratoriales necesarios para que cuando llegue con el especialista le pueda atender y le pueda dar la medicación, sino dice, "Pues es que no es mi chamba, no es mi trabajo, no valemos nada". Así de sencillo. Entonces, tú te quedas con esa premura, pérdida de tiempo, porque llegas al familiar, digo, ya te desvelaste de si es en el turno de matutino y es en el IMSS, o es en el ISSSTE o en el estatal, y aplica en general. Tal vez más en unos que en otros, pero de mínimo muchos se van desde las 3 de la mañana para el turno de la mañana. Y para si son las 6 de la tarde, te tienes que ir mínimo a las 12 del día, si no es que antes. Entonces, ya perdiste todo un día de trabajo. Para que te diga el médico que él no lo puede hacer, que tiene que ser el médico especialista. Pero para accesar al médico especialista te pueden tardar ah, con cita hasta 3 meses de diferencia. Y más ahorita no se diga en tiempos de COVID, donde si bien es cierto, es un tema muy en boga y muy en focalización tocante de los esfuerzos que se hacen, pues no se puede dejar de lado ese tema, en donde hemos saturado los laboratorios y no hemos buscado alianzas, y lo digo no por ustedes, sino por las instituciones con otros laboratorios, para que si bien no se dan abasto con los tamizajes de pruebas de lo que viene siendo el COVID, pues mínimo referenciar a otros lados a los pacientes de VIH para que ahí ahí les hagan su recolección de sangre y pueda ser redireccionada y puede ser estudiada. Porque al final, de nada me sirve en lo personal y siempre va a ser una visión que, por ejemplo, si llega a mí una persona, me topo con un reactivo, aplico la otra prueba, me sale doble reactivo, yo me desvivo en decirle que la vida continúa, que es muy importante la atención, que la vida va a ser muy padre a partir de eso, que no va a haber muchos cambios, porque ya ahorita ya es así, ya no hay tantos cambios, simplemente señalar que los cambios los tienen que ser los mismos que deberían de ser antes de. Entonces, ¿cómo puedo yo crear y fundar eso cuando ellos por sistema se dan cuenta de que les dicen, no, no te preocupes, si hay por ejemplo, cita con el especialista en 3 meses, no te pasa nada. Cuando nosotros decimos que es muy importante desde la detección oportuna o temprana, el acceso a los laboratoriales para poder adquirir el medicamento. Pues entonces el paciente lo que dice, bueno, si el médico o la médico me dice que no pasa nada, yo le resto esta importancia. Entonces da lo mismo que vaya, me atienda, que no me atienda. Entonces ahí ya perdemos, por ejemplo, que nos vaya bien. En un mes nos va a ver el especialista. Pero, ¿de qué nos sirve que nos vea el especialista? Ustedes mismos lo viven. Ustedes no tienen un microscopio ahí en la mano, ni tienen poder mental
para ver a la persona y decirle, a ver, tienes esto, te voy a dar esto. No, discúlpeme. Ojalá fuera así, qué padre, ¿no? Porque, digo, nos ahorraríamos muchas cuestiones, pero no. Entonces, como sabemos que los especialistas no tienen la capacidad de con la mente leer la química de la sangre, pues mínimo echarle las manos a ustedes también en el sentido de procurar crear acciones afirmativas con los médicos familiares de que cuando lleguen, si ya sabemos que es tardada muchas veces la cita para accesar con ustedes, pues mínimo ya les lleguen con los laboratoriales. Y total, hasta donde yo tengo entendido, cuando el laboratorio es local, y se puede hacer, son aproximadamente 15 días, 17 días para que estén los resultados. Más lo que pasó, digo, no pasaría un mes completo cuando la persona ya tendría en sus manos el medicamento y lo estaría ingestando. Entonces sí crearíamos sí cerraríamos esa cadenita psicológica ante la persona en decir, ah, es que sí es de cuidado. No es exagerar, ni mucho más, pero sí es de cuidado porque sí me están cuidando. Sí me siento identificado porque sí me están escuchando. No soy una cifra, no soy una estadística, no soy un rubro o un número, sino soy un ser humano que requiere una atención porque en este momento me siento inestable emocionalmente. Porque de por sí todo el mundo pasa así. De hecho, a mí, la frase que siempre todo el mundo me dice es, en mi vida voy a volver a tener relaciones sexuales. No, espérame, no se trata de eso. No, 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 es que yo ya no quiero. No se vaya a decir que por mi culpa alguien más adquirió el virus. No quiero llevar ninguna muerte en mi ser. Te quedas y por más que tratas, dices, bueno, lo referencias, pero en lo que hacemos nosotros es de que si ya vemos un patrón que nos indique que va a tener alguna situación psicológica arraigada, pues entonces tratamos de localizar al doctor para crear esa incidencia y que haya un acompañamiento a un mayor profesional, porque es necesario. Ahora, es un tema que tú no puedes hablar con tu amigo, vecino, pariente, y si yo no tengo al principal, que es el único, la única persona que le puedo y le debo y le tengo que creer que es el médico, pues entonces es mejor abrazar la muerte. Entonces, es aquí donde como profesionales, sí tal vez les pido a ustedes, tal vez un poquito de mayor humanismo y crear un poquito más de empatía, este, al momento de poder tratar al paciente, que realmente el paciente se sienta que es humano y que no es una cifra y que no es un virus con patas, como muchas veces lo decimos socialmente hablando, o lo decimos a forma grosa, ¿no? Entonces, que los ven como personas, que ustedes se den cuenta que si ustedes logran hacer sentir al paciente escuchado y sobre todo atendido, es un paciente